Bienvenidos otra vez a mi canal, soy Mariana, soy psicóloga, soy psicoanalista y estoy aquí para hablarles de psicología, psicoanálisis y espiritualidad, sobre todo de la espiritualidad a través del Tantra antiguo de la India, del cual soy maestra y tengo la posibilidad de dar iniciaciones y enseñanzas en español, por el momento la única, hasta que mis alumnas y sacerdotisas estén listas para dar iniciaciones también. Así que abramos este capítulo pensando y recordando. Vamos a renovar nuestro conocimiento acerca de qué es el inconsciente colectivo y qué son los arquetipos, que tanto se habla y que tanto hoy en día se utilizan en la espiritualidad. Pues bien, ahí vamos a ver de qué se trata y cómo funciona esto. Nos vamos a retrotraer al 1800. Vamos a ir con nuestra mente para atrás y vamos a hablar del señor Sigmund Freud. Freud era neurólogo, es decir, estudiaba el cerebro. Sí, señores, en el 1800 y tantos fue cuando empieza a escribir sus primeras investigaciones, porque en realidad sus libros, las obras de Freud, son sus propias investigaciones, sus preguntas acerca de los casos y lo que él va desarrollando y lo que él va concluyendo. Y tiene 3 periodos en los cuales él hace sus primeras indagaciones, luego se da cuenta que se desarrollan mucho más y algunas cosas ya es como que las deja de lado para ir avanzando, y una tercera etapa en donde da toda la teoría de cómo tiene que ser unas sesiones de psicoanálisis, cómo se dirige este análisis. Entonces él va cambiando como buen investigador y como buena persona en que está en su propio desarrollo personal y profesional, cómo es su teoría. Por lo tanto, cuando escuchamos todas estas cosas que están tomadas muy literales de él, como por ejemplo que todo es sexual, no es lo mismo que decir que todo es genital. Cuando estamos hablando sobre el complejo de Edipo o envidia del pene, no estamos siendo literales. Cuando estamos hablando de falo, en principio él no habló de eso. Eso es posterior, es psicoanálisis lacaniano. Son los franceses que empiezan a hablar de eso. Tampoco tienen que ver con los genitales masculinos. Entonces, hay muchas cosas que circulan sobre el psicoanálisis que lo hacen volver como una crítica general de que en realidad es súper machista, cuando en realidad está estudiando los mecanismos a través de los cuales se crea la mente, a través de los cuales se crea lo que nosotros somos, el porqué de cómo somos de tal manera o de tal otra, y todos los motivos, ahora vamos a ver qué significa, inconscientes, de todos los obstáculos que tenemos en nuestra vida. Y que si nosotros logramos entender, observar, develar ese inconsciente, vamos a poder desarrollarnos mucho más y vamos a poder hacer que todas estas fantásticas virtudes que nosotros hemos traído a la vida se pongan de manifiesto y obren la magia de vivir en perfecto brillo, en perfecta salud y en perfecto sentido de felicidad y éxito. Entonces nos volvemos al señor Freud, nos volvemos al 1800. Y estando en el 1800 vamos a ver que él, trabajando de neurólogo, tiene unos casos de unas chicas que llegan con parálisis corporales y que no pueden llegar a ser explicadas en lo más mínimo a través de la neurología. ¿Por qué? Porque todos los estudios que ellos les hacían daban bien. Es como que uno dice, me duele la cabeza, voy al médico, me hacen 1000 test y todos salen bien. ¿Y de dónde viene ese dolor de cabeza entonces? Esa era la pregunta de Freud. Viene Ana, que se le paraliza el brazo. De vez en cuando se le paraliza, no lo puede mover. Hacemos todos los estudios del mundo y Ana no tiene nada en ese brazo. Y de repente Ana puede mover de vuelta el brazo. Y pasa un tiempo y otra vez Ana está con el brazo parado. No puede más con ese brazo. Entonces Freud se pregunta, ¿de dónde viene esta parálisis? Y así empieza a investigar distintos casos que le sucede lo mismo, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo. Hay distintos síntomas físicos que no corresponden a ninguna dolencia, a ninguna enfermedad, a ninguna cuestión neurológica. ¿Y de dónde viene esto? Es la pregunta de Freud. Entonces empieza a investigar a estos casos con esa pregunta, ¿de dónde viene? Entonces lo primero que se pregunta es, ¿cuáles son esas veces? ¿Qué pasa en esas veces en las cuales se paraliza el brazo, se paralizan las piernas, agarra algún síntoma físico, la chica no puede salir de la cama angustiada? ¿Qué es lo que siempre se repite previo a que se dé el síntoma? Entonces se empieza a observar estas situaciones previas, pero estas situaciones previas no tienen nada que ver con una cuestión física, tienen que ver con una cuestión emocional. Por ejemplo,
Una de las chicas que sufría de muchísima angustia muy de vez en cuando, pues resultaba que el padre se iba de viaje. Y ella entraba en esta situación de angustia, de dolor de estómago, de parálisis, de distintos síntomas físicos y emocionales. Y entonces era siempre lo mismo, siempre es ante la partida de un padre que me deja sola con mi madre y con mis hermanos, yo tengo esta situación física, esta dolencia, este sufrimiento corporal. Entonces se pregunta entonces, ¿cuál es la relación entre esas emociones y esos síntomas físicos? Y es a partir de ahí que él empieza a desarrollar y que termina haciendo una ruptura de un paradigma gigante que era que nosotros con nuestra conciencia, hasta el momento circulaba que nosotros con nuestra conciencia lográbamos controlar todo, éramos egocéntricos, es decir, nuestro ego era lo que podía absolutamente todo y no teníamos ningún otro tipo de control ni de sobrenatural ni de nada. Ese egocentrismo de la conciencia humana, Freud rompe con ese paradigma al decir que en realidad existe un inconsciente que controla mucho más que la conciencia, que está controlando incluso a la conciencia. Y que este inconsciente, ¿de qué está formado el inconsciente? Desde el momento incluso previo al nacimiento, el inconsciente está formado por distintas sensaciones y distintas vivencias físicas que uno llega a tener. Por ejemplo, la mamá estando embarazada comió algo que le encantó, sintió un placer tal que se lo transmite. Neurológicamente, a través de sus hormonas por el cordón umbilical, pasa al bebé. Y el bebé tiene esta sensación de extremo placer. Lo mismo al revés, una madre deprimida a través de sus neuronas transmite esto al bebé por el cordón umbilical y el bebé siente también esta depresión. Entonces, todas estas que llamó improntas, que serían como huellas digitales, producen una mente. ¿Qué es la mente? Algo que es abstracto y tangible, no está en ninguna parte del cerebro material, ¿ok? Entonces, todas estas huellas van creciendo a medida que el niño nace y se va desarrollando. Hay improntas que tienen que ver con las caricias de mamá, hay improntas que tienen que ver con el baño, improntas que tienen que ver con los ruidos, con el aire, con el sol, con dónde estoy, qué está pasando. Esta angustia del nacimiento es, de repente tengo frío, tengo calor, me duele la panza, tengo hambre, me siento solo, necesito que me abracen, pasan mil cosas y el bebé hace eso, y llora. Entonces, todo esto va quedando en nosotros. ¿En dónde va quedando? Es que yo me acuerdo de esas increíbles formas que tenía mi madre a darme el baño. No me acuerdo. Entonces, ¿a dónde están? Decía Freud. ¿Dónde están? Se guardan. Si no están en mi conciencia, ¿en dónde están? En un inconsciente. Ahí tendríamos que volver a las palabras en alemán que utilizó, pero no nos vamos a poner en eso ahora. Vamos a decir que sí, obviamente no están así en mi conciencia, que yo lo pueda recordar, se quedan guardados en mi inconsciente. ¿Y se quedan guardados para qué? ¿Para estar ahí, dormidos? No. Entonces, ¿qué dice Freud? Ante alguna situación posterior en mi vida, esas improntas van a regresar. Por ejemplo, mi mamá había comido las fresas y había sentido ese increíble placer. Y yo de repente un día descubro que existen las fresas, las como y vuelvo a sentir este placer. Mientras este inconsciente esté asociado con algo placentero, pues obviamente no va a causar ningún tipo de síntoma ni de problema. Ahora, ¿qué pasa cuando una mamá que estuvo deprimida en el embarazo, de repente esa criatura adulta se enfrenta a una situación de duelo triste? Fallece una persona que era altamente importante para él o para ella. Esa angustia le retrotrae a las hormonas y a la sensación que sintió estando en el embarazo, dentro del útero de mamá. Por lo tanto, esa persona cae en depresión, ¿ok? Ahora, lo que dice Freud es que tiene que haber 2 traumas para que aparezcan esos síntomas. Pero bueno, no importa. Dejémoslo en que este inconsciente está formado por todas esas improntas, todas esas vivencias que son tan fuertes para el cerebro que dejan una marca como si fuese una huella digital. ¿De acuerdo? Ahora, Freud todo lo veía respecto del individuo personal.
mucho más adelante de su teoría, él empieza ya a enseñar, ya empieza a dar terapia y empieza a enseñar a otros neurólogos y a otros profesionales médicos. Dentro de esos profesionales hay uno que se llama Carl Jung. Y Carl dice, ok, pero también las sociedades a veces están con ciertos síntomas que tienen algunas sociedades y otras no. Y si esto no fuese solo individual, sino que también lo podemos ver a nivel macro, y si en realidad no enfermaran solamente las personas a nivel individual, sino que enfermaran también las sociedades, y de ahí va llegando a, entonces podría existir un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, ¿de qué estaría formado? No estamos hablando de que está formado de los síntomas, sino que los síntomas de la sociedad se producen a través de las huellas que están en el inconsciente colectivo. Colectivo quiere decir, yo soy argentina, la sociedad argentina tiene su propio inconsciente colectivo al cual mi inconsciente de alguna manera está asociado. De alguna manera es lo que hace que posteriormente los psicoanalistas no lo tomen tan en serio, porque es muy difícil el comprobar ese de alguna manera. ¿Y de qué manera? Entonces eso queda como un vacío, pero en la espiritualidad esto se toma. ¿Por qué se toma la espiritualidad? Porque no estamos pendientes de un sistema científico de comprobación. Y lo podemos utilizar porque vemos, donde sí comprobamos, es que utilizando estas herramientas logramos producir efectos en las personas. Nos sirven efectos positivos y nos sirven también para trascender este inconsciente colectivo y trabajar individual o grupalmente. Volvamos entonces a la teoría de Carl Jung. Inconsciente colectivo, formado ¿por qué? Por todas las cuestiones históricas que ha vivido esa sociedad, que lo podemos incluso llamar humanidad, y que ha dejado esas huellas en este inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo entonces va a estar formado por estas improntas que van a formar conjuntos, a los cuales yo estos conjuntos les puedo poner un nombre. Por ejemplo, todas las situaciones emocionales de esa sociedad que han producido tristeza. Por ejemplo, la sociedad alemana todavía está muy vinculada al horror, la tristeza y la muerte que produjo la Segunda Guerra Mundial. Y todos ellos llevan en sí, cuando vivía yo en Alemania, era muy interesante ver cómo personas de distintos lugares de Alemania que no se conocían entre sí, todas tenían que sacar una especie de culpa y de pedir perdón por lo que había pasado, cuando nadie les estaba pidiendo a ellos, que no eran responsables de la situación, que lo hicieran. Y esto entonces figura en la sociedad total de Alemania, por lo tanto está en su inconsciente colectivo como una impronta que produce que se sientan culpables y que tengan que pedir perdón al respecto individualmente. Es muy loca la situación, ¿sí? Pero uno lo observa, lo ve. Todos sabemos que los colombianos son de una manera, los argentinos son de otra, los venezolanos son de otra, los españoles son de otra. Tenemos palabras similares y otras que son diferentes. Palabras diferentes que significan lo mismo. Palabras distintas para decir una misma cosa. Entonces, todo esto nos hace, por una parte, individuales y por otro lado, el global de la sociedad. Entonces, volvamos al inconsciente colectivo. Dijimos que había conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de Alemania, que lo podemos llamar la catástrofe, el horror, la tortura, como quieras. Ahora bien, hay personas que van a identificarse, ¿sí?, con esos roles. Por ejemplo, el de la tortura, el del horror. Y estamos hablando de una persona un poco psicópata. Si se asocia, si va a identificarse con ese conjunto, va a adquirir un rol de verdugo. Esta máscara o este rol de verdugo se transforma en un arquetipo en tanto y en cuanto puede estar en más de una persona. Es decir, un arquetipo que está en el inconsciente colectivo, por ejemplo, ser sacerdote, ser sanador, el verdugo, la víctima, el salvador, la sacerdotisa, son arquetipos. La reina, el rey, el príncipe. Son arquetipos. ¿Qué significa arquetipos? Que tienen
para todas las personas una conceptualización parecida. Si yo le pregunto a cualquiera persona que esté pasando por aquí, en este parque en la montaña, que es un sacerdote, y le pregunto a otra, y le pregunto a otra, y le pregunto a otra, prácticamente todas me van a decir casi lo mismo, seguramente. No voy a decir que en un 100%, pero en un 98% me van a describir lo mismo. Eso es un arquetipo. Entonces, cada uno de nosotros a nivel individual funciona con distintos arquetipos. ¿Que están dónde? ¿Dónde se expresan? En la personalidad. ¿Y que forman qué? Lo que está en el video anterior que les grabé. La máscara. La forma en la cual yo me presento ante la sociedad. Esos arquetipos, al estar en el inconsciente colectivo, a nivel humano, permiten que yo me conecte con ellos a nivel, con herramientas espirituales para obtener ciertos dones que yo tengo dormidos en mí. Aquí estamos asociando con la parte espiritual. Por ejemplo, la sacerdotisa, ¿qué es para ustedes? Supongamos que la sacerdotisa estemos pensando en alguien que es increíblemente femenina, que tiene una total intuición, que está conectada con el sol, con la tierra, con la montaña, con el agua, con los 4 y 5 elementos, que es sanadora. Entonces, supongamos que yo quiero desarrollar mi intuición. A través de ese arquetipo, en meditación, con ciertos rituales, yo me pongo en contacto con esta divinidad, con esta forma de ser de la sacerdotisa. Y al ponerme en contacto con esa forma de ser, eso llega a mí. Cuando yo tengo las emociones y la sensación de ese personaje con el cual yo me estoy vinculando, lo estoy trayendo a mi personalidad. Supongamos que yo ahora quiero utilizar el arquetipo de el monje. El monje, ¿qué podemos pensar de un monje? El que tiene paz interior y la transmite. Entonces yo hago un ritual, una visualización a través de la cual me pongo en el arquetipo del monje y empiezo a sentir yo esa paz y esa calma en mi corazón. Si yo, Mariana, la estoy sintiendo, lo estoy desarrollando en mí. Al desarrollarlo en mí, yo me apodero, me asocio a ese arquetipo del monje y empiezo yo a vivir desde la paz interior. Por lo tanto, todo lo que en mi vida no pertenezca a ese lugar y a ese rol va a salirse, se va a ir. Todo lo que tenga que ver con el estrés, con las dificultades, con la ansiedad, con la desesperación, ya no va a estar. Yo estoy vinculándome y despertando en mí los dones de la paz interior del arquetipo del monje. ¿Se comprende? Entonces, no solo está para observarnos desde lo negativo, es decir, no solo está para ver todos esos arquetipos que no nos convienen, sino que está también para traer arquetipos de personalidad y de dones que nosotros queremos despertar en nosotros. ¿Por qué a través de rituales? Porque son los rituales los que han formado estas energías, estas improntas en el inconsciente colectivo. La guerra mundial fue durante varios años, pasaron muchísimas cosas, o sea, no es algo que un día sucede y entonces se forma un arquetipo. Son cosas que vienen, por ejemplo, el chamán. ¿Cuántos años hace que los indígenas vienen haciendo estos rituales? Vienen conectando con la tierra, vienen sintiéndose así. Los antiguos, los verdaderos, los que realmente crecían, nacían y morían dentro de una tribu. Todo eso crea una energía tal que forma ese arquetipo, al cual yo me puedo poner en contacto. Insisto, los psicoanalistas dejan a Carl Jung de lado porque cómo es que esto funciona es lo que queda siempre como algo que todavía no se puede develar. Hay formas de hacer que, digamos, hay formas de investigación que tienen que ver con la materia cualitativa, es decir, con algo que no es 2 más 2, sino que tiene que ver con emociones y con cosas más grandes que se pueden investigar y que se pueden comprobar. Y el psicoanálisis está dentro de eso. En España no se utiliza ese tipo de investigación, se utiliza solo la cuantitativa. Por eso solo es aceptado una psicología cognitivo-conductual que permite hacer estadísticas y que permite tener números. Esto es parte de lo que son esas reglas y esos condicionamientos y esas creencias limitantes de cada sociedad.
¿sí? Y no nos vamos a meter en eso. Nosotros queremos vivir en esta magia en donde todas esas creencias las explotamos. Estamos por fuera de lo que la sociedad y la crianza nos impone. Pero sí hay algo que te dice la espiritualidad que siempre hay que mantener para estar dentro de ¿qué? De las leyes universales. Y eso se llama ética. Es decir, no me voy a volver anarquista y voy a ir contra el mundo, y si quiero robar voy a robar, y si quiero... No es así, no es eso. Nosotros estamos dentro de una ética que tiene que ver con la ética universal, de espíritu a espíritu, de alma a alma, de corazón a corazón. Pero para eso también lo tengo que desarrollar. Y una de las excelentes maneras de desarrollarlo... Hola, hola, ¿cómo estás? Es a través de los rituales. ¿Quieres jugar con la pelota? Todo bien. Así que les invito a que puedan jugar, a que puedan conectar con los rituales, a que me sigan porque vamos a hacer ejercicios con esto seguramente. Así que, por favor, le dan un like, lo comparten si les gustó, se suscriben al canal y le dan campanita para que se puedan enterar de todas las otras cosas que vamos a hablar y que vamos a hacer. Así que aquí los espero. Muchas gracias por escucharme. Soy Mariana, que tengan un súper día.